Reducir el 50% del peaje, del cobro del SOA a las motos generan unas reclamaciones por accidentalidad de 530.000 millones de pesos en el ADRE que el gobierno los tiene que pagar. Y así podemos hacer una lista de todos los sectores y temas donde se va acumulando una deuda adicional por una decisión que tome el gobierno y finalmente el Estado tiene que reconocer qué tanta capacidad tiene para crear más subvenciones, más exención de impuestos y qué tanta capacidad fiscal tenemos. Un saludo a todos nuestros seguidores de quienique.com. Bienvenidos de nuevo a estos espacios virtuales en los que hablamos de temas importantes para el país. El día de hoy pues estaremos hablando nada más y nada menos que de la fiscalización del gasto público con el Contralor General en Funciones, Carlos Zuluaga, que nos va a estar hablando sobre diferentes temas importantes de este año, haciendo un poco el balance de gestión de la Contraloría. Contralor, bienvenido a sus espacios. Muchas gracias y un saludo muy especial para todas las personas que hasta ahora nos están viendo a través de este importante medio. Lo primero es, esta pregunta ni siquiera la tenía preparada porque la noticia fue de hace poquito. El Consejo de Estado lo ratifica en su puesto, respondiendo a una demanda inicial sobre la resolución que lo ponía como Contralor en funciones. ¿Cómo recibe usted esta noticia? Fueron 3 demandas que se presentaron cuando asumí el cargo, 2 de nulidad simple y una de nulidad electoral. A mí no me eligieron, por supuesto, pero sin embargo eso fue una demanda que también se presentó. Y efectivamente el Consejo de Estado ha dicho que independientemente de que ese acto administrativo que se hizo para que yo asumiera las funciones no era necesario o no tenía la competencia para que se hiciera, la persona en ese entonces, sí es cierto también que por ministerio de la ley el vicecontralor asume las funciones del Contralor General hasta que el Congreso elija un nuevo Contralor. Y por eso creo que ha habido ahí una coherencia jurídica que yo valoro y respeto mucho por la institucionalidad y por el ejercicio de lo que se ha venido haciendo durante este periodo al frente del órgano de control. Contralor, como principal entidad fiscalizadora del gasto público del país, fruto de las investigaciones y de los cobros coactivos y demás, ¿cuánto dinero hacen ustedes en balance que se ha podido recuperar este año gracias a la acción de la Contraloría? Miren, este año ha sido un año muy positivo. Ha sido un año que hemos recuperado más de 454.000 millones de pesos vía cobro coactivo. En los 4 años anteriores se había recaudado solamente 240.000 millones. Es decir, en un año y 3 meses duplicamos lo que se hizo en 4. En un año hemos aperturado procesos de responsabilidad fiscal por valor de 6 billones de pesos. Y a esos 6 billones de pesos en procesos aperturados le hemos decretado a la mayoría donde aplica medidas cautelares, que es embargo a bienes y a cuentas, para que cuando fallemos el proceso de responsabilidad fiscal en este periodo no se insolventen los investigados y podamos recuperar el recurso que protegemos acá. Esa es una medida importantísima. Hemos logrado en este periodo también rescatar más de 700.000 millones de pesos de elefantes blancos, obras críticas, proyectos inconclusos, que eran cementerios de concreto enterrados en las regiones, parques, escuelas, centros de vida, hospitales. Hoy, gracias a ese trabajo de la Contraloría, la Estrategia Compromiso Colombia, también en este año hacemos un balance de rescate de proyectos que están hoy al servicio de la ciudadanía. También ha sido un año muy importante porque hemos visitado todos los departamentos del país y hemos ido a hablar de los asuntos que le preocupa a la gente, del estadio de béisbol 20 de enero de Sincelejo, hemos ido a hablar de la reconstrucción de Mocoa, hemos ido a hablar de la reconstrucción de San Andrés, hemos ido a hablar de los proyectos de vivienda de los departamentos, es decir, hemos estado en conexión con los veedores, con la ciudadanía y en los territorios. También ha sido un año muy importante porque hemos logrado hacer que la Contraloría en esta conmemoración de los 100 años se meta en los temas académicos. Más de 22 foros hicimos durante el año en temas de salud, en temas de educación, de trabajo, de empleo, de medio ambiente, de transición energética. Hemos conectado la agenda legislativa con la agenda académica, técnica que dirige la Contraloría, porque aquí hacemos auditorías y estudios sectoriales. Entonces es un año con un buen balance que nos permite decirle a los ciudadanos que hemos atendido sus denuncias y estamos dando los resultados que con el esfuerzo de todos los funcionarios de la entidad hoy tenemos en este balance de cierre de año. Esta cifra que usted vota es importante en el monto específico. Me gustaría de pronto si podemos hablar de, así lo que tenga usted en la cabeza, de cuánto correspondería eso a corrupción, cómo estamos en cuanto a dineros recuperados
que tengan que ver específicamente con este plan. Mira, aquí hay que hacer pedagogía sobre un tema que me parece también además responsable ejerciendo el cargo de Contralor. No todos los hallazgos fiscales que la Contraloría concluye en un informe son por la corrupción. Le voy a colocar un ejemplo. Nosotros en una auditoría podemos determinar que hay una irregularidad en la ejecución de un contrato, pero esa irregularidad quizás obedece al desconocimiento de ese funcionario público que es nombrado en un cargo sin conocer la ley de contratación, sin saber cuáles son las funciones de un interventor, y eso hace que la ejecución de un contrato ponga en riesgo la plata y se termina concluyendo un presunto daño. Pero también hay casos como los que usted menciona donde un contratista se gana una licitación, le da un anticipo y se vuela con la plata. Se configura, por supuesto, un presunto daño, también un daño, pero eso es un hecho claro de corrupción. Pero sí es claro que, por ejemplo, en el semestre pasado del 2023 cerramos con 1.2 billones de pesos en hallazgos con presunto daño al patrimonio público de todas las auditorías que hicimos. Perdón, lo que concluye que casi más de 1 billón de pesos pudieron estar en riesgo o están en riesgo por mala ejecución de los recursos públicos. Ahorita vamos a cerrar la auditoría del segundo semestre y seguramente vamos a tener resultados similares en todos los sectores. Lo que significa de que aquí hay que hacer dos cosas para que el Estado sea más eficiente. Tener mejor formación y más competencia en los servidores públicos que se involucran al Estado para que sean muy eficientes y hagan un correcto uso de los recursos y hacer una muy buena selección de contratistas para que los ejercicios de corrupción no terminen permeando la gestión de lo que es el bienestar de los ciudadanos. Sí, vamos a ir, digamos, tocando varios puntos porque es que ustedes se mueven en demasiados ámbitos de la realidad nacional. Ustedes publican un informe de siniestralidad vial y se asegura además que la siniestralidad se está convirtiendo en una epidemia aquí en Colombia. Más o menos eso, ¿cuánto puede llegar a representar en afectación al recurso público, sobre todo por esa denuncia que ustedes hacen del tema del SOAT? Mira, arranquémoslo en el plano general. La accidentalidad o las muertes por accidentes de tránsito son un problema de salud pública y son un problema que debe catalogarse como una epidemia. ¿Por qué? Porque es constante, es permanente, no la hemos podido combatir, no la reducimos. Ese es un problema de salud pública. Lo segundo, la mayoría de las muertes que se están ocasionando, por lo menos en 5 departamentos y en 379 municipios, son superiores a las muertes que se dan por la violencia o por la guerra o por el conflicto armado. Entonces, un país que lleva 40 años discutiendo cómo resolver la guerra, cómo resolver las muertes que cada día generan víctimas, que generan cada día dificultades en sanar las almas de la gente, no puede seguir desconociendo que todos los días se mueren 19 personas en accidentes de tránsito, pero que el 11% de ocurrencia de incremento ha sido en niños, niñas y adolescentes. No puede desconocer el país que la principal causa de muerte en nosotros los hombres no son ni los paros respiratorios, ni los infartos o las enfermedades cardiovasculares, sino los accidentes de tránsito. Pero lo más delicado es, cuando usted habla del de sangre, es ¿qué fue lo que pasó? Aquí el gobierno tomó una decisión de reducir el 50% el pago del SOAT. El 90% de la siniestralidad la cometen las motos. Es decir, las motos, que son los que más muerte ocasionan, son los que menos le aportan al sistema de salud, están pagando menos. Son 530.000 millones de pesos que tiene hoy el ADRES en reclamaciones por esa accidentalidad que hay ahí. Pero de esos 530.000 millones de pesos que están en reclamaciones hay otro problema, es que los recursos no le entraron al sistema por otras irregularidades que detectó la Contraloría. Muchos de estos accidentes ocurrieron en motos o con motos que tenían pólizas falsas. Pero muchos de estos accidentes también que ocurrieron dejaron a la víctima en el sitio de los hechos, huyeron del sitio y el Estado tiene que atender. Lo que significa que sí o sí estas reclamaciones que hay por 530.000 millones de pesos sí se vuelven un hueco para la salud. Que estamos hablando de una cifra similar a la de que discutimos sobre los presupuestos máximos con los que se deben atender la salud de alto costo, las enfermedades huérfanas. De manera que aquí lo que nosotros hemos dicho es reconozcan esto como un problema de salud pública. Miren que es igual o mayor número de muertes
por violencia de la guerra, del conflicto, que de los accidentes de tránsito. Y revisemos cómo se está financiando y desfinanciando el sistema de salud, porque no podemos mantener unas condiciones en las que no ingresan los recursos, pero sí están saliendo porque el número de muertes y de accidentalidad se está disparando cada año. Sí, justamente usted hablaba de la decisión del gobierno de hacer un descuento, ¿no? A taxis, a motos incluso de menos de 200 centímetros cúbicos de cilindraje. En ese caso específico, pues no se ha visto tampoco que se haya logrado el objetivo, que era aumentar la cantidad de SOATs comprados, por ejemplo, en el caso de las motos. En realidad se demostró que fue completamente ineficiente la política. ¿Usted considera que se debería seguir manteniendo el descuento para motos, para taxis y otro tipo de vehículos que están en la lista? Esa es una decisión política del gobierno. Al contrario, lo que le tiene que advertir al gobierno es que cada vez que toma una decisión de esta puede afectar la salud de las finanzas públicas de la nación. Haber congelado los peajes en el año 2023 generó hoy unas deudas por valor de 1 billón de pesos a las 29 concesiones que se encuentran hoy operando varios de los peajes en el país, que los tiene que pagar la nación. Reducir el 50% del cobro del SOA a las motos generan unas reclamaciones por accidentalidad de 530.000 millones de pesos en el ADRE que el gobierno lo tiene que pagar. Y así podemos hacer una lista de todos los sectores y temas donde se va acumulando una deuda adicional por una decisión que tome el gobierno y finalmente el Estado tiene que reconocer qué tanta capacidad tiene para crear más subvenciones, más excepción de impuestos y qué tanta capacidad fiscal tenemos, porque finalmente si todas estas cifras pequeñitas terminan consolidando otra vez un déficit de 20 billones de pesos, pues la Contraloría lo tiene que advertir, porque estaríamos hablando que en un término de 2 años, 3 años, tenemos que enfrentarnos a otra reforma tributaria para recaudar 30 billones de pesos para pagar unas decisiones que se van tomando en este y en otros gobiernos, porque por ejemplo el gobierno anterior y el anterior mantuvo lo del Fondo de Estabilización de Precios de Combustible, un fondo que nunca generó los superávit que debía y que el Estado tuvo que sacar 90 billones de pesos para financiar el subsidio a la gasolina en el país. Entonces es la responsabilidad de la Contraloría y lo hacemos con respeto, pensando que en el mediano plazo el país no tenga que enfrentar unos desafíos más grandes a los que está enfrentando hoy. Completamente. Contralor, ¿y con qué ojos ven ustedes o qué consideraciones fiscales se debería tener en cuenta para analizar la propuesta del ministro Jaramillo sobre el tema de eliminar el SOAT? Por ejemplo, para él, digamos, el SOAT no debería ser una figura existente. No, podría ser un error, porque ¿con qué se va a financiar la accidentalidad? Aquí los seguros son como unos impuestos y los impuestos tienen la denominación o la característica de tener un uso específico. Uno no puede tomar un impuesto, por ejemplo, de lo que se pagó el SOAT para construir una vía. Eso no se debe hacer. Y eso es lo que se revisa, por ejemplo, en el CIMIT, que no lo utilicen para otras cosas, cuando se administran parte de esos ingresos. Reducir un ingreso significa que tiene que haber una fuente que lo sustituya. ¿Qué puede ser? Un impuesto adicional, una carga tributaria para la clase media, para la clase alta. ¿A quién? Esa es la voz de la Contraloría, el llamado respetuoso que se hace para que, más allá de anuncios que pueden generar aplausos, la Contraloría tiene que cuidar las finanzas de la nación. La regla fiscal de mediano y largo plazo es responsabilidad de la Contraloría, cómo va el endeudamiento, cómo va la inversión, cómo se manejan las finanzas. Imagínense un ejecutivo, para eso está en una nación como la nuestra y en una democracia la ley de pesos y de contrapesos. Y el papel de la Contraloría es vigilar que las finanzas públicas no se vayan a desbordar y hacer las advertencias, los llamados con el respeto que se debe para que se tomen medidas y el Estado no se desborde en gasto y pueda ser no solamente austero, sino eficiente en la inversión de los recursos, pero cuidadoso en la toma de decisiones que afecta ese equilibrio de las finanzas. Contralor, todo esto, digamos, nos lleva a hablar de la salud. Ya como el sistema en general, ustedes terminan adoptando incluso un liderazgo importante pues, en esa mediación, sobre todo por la disputa que existe respecto a las deudas de EPS, IPS y demás, y de las deudas en términos generales del sistema de salud. ¿Cómo ha sido el balance de la Contraloría en ese sentido? ¿Qué han podido ver? Además que ustedes están próximos también a dar como un resumen de lo que han podido evidenciar. Nosotros hicimos una intervención por una situación muy compleja que estábamos viendo en el país.
cuando Cruz Verde lanza la alerta de que no va a seguir atendiendo pacientes o no le va a seguir suministrando a muchos de esos colombianos que tienen una enfermedad terminal o huérfana, teníamos que hacer algo, la Contraloría, porque ahí hay recursos públicos involucrados. Donde haya un recurso público, un peso del Estado, va a estar presente la Contraloría. Convocamos a las EPS, al gobierno, y concluimos 3 cosas que son importantes. La primera de ellas, no va a haber interrupción en la prestación del servicio de salud para los colombianos, ni va a haber interrupción en el suministro de medicamentos para todos los colombianos. Esa es una primera conclusión importante en la que estuvimos de acuerdo y se comprometieron las EPS. Y nosotros valoramos eso. Pero además, ¿por qué lo valoramos? Porque es claro, también es cierto, que el gobierno ha girado los recursos correspondientes a la UPC del año 2023, parte de los presupuestos máximos. Otra cosa es que la plata de la UPC y la plata de los presupuestos máximos no alcance. Pero esa no es una discusión de hoy. Desde que tenemos la ley 100, la ley de salud, siempre hemos venido haciendo un reajuste de la UPC por mayor valor. ¿Por qué? Porque tenemos ocurrencias de enfermedades que se incrementan. También es cierto que después del COVID se dispararon las comorbilidades de enfermedades que volvieron a aparecer. También es cierto que la reforma generó pánico y muchos ciudadanos fueron a hacerse el examen, la valoración, la cirugía, teniendo miedo de que colapsara el sistema y que se fueran a quedar sin el servicio. Entonces, esa fue la primera conclusión. Se ha girado unos recursos y aunque no sean suficientes, hay una obligación de prestar y garantizar el derecho a la salud. La segunda conclusión, que nosotros valoramos también muchísimo, y es, hagamos una depuración de la cartera. Pero para que la Contraloría lo haga, lo que buscamos es fundamentalmente que demos una discusión más avanzada, y es realmente cuánto cuesta en Colombia financiar el derecho a la salud de todos los colombianos. Si la UPC debe ser ese así, si en el cálculo actuarial hay que incluirle otras variables, si es necesario que replanteemos si muchas de las enfermedades que están hoy financiadas con presupuestos máximos, cáncer, VIH, muchas otras del SIDA o cualquier otra enfermedad, no debería estar aislada con un presupuesto aleatorio que es insuficiente, sino que si ya tenemos una tasa de ocurrencia clara de cuántos colombianos se enferman anualmente, porque la promoción y la prevención no ha servido, ya que ha habido una falla de las EPS, no ha sido para todos los casos lo suficientemente eficiente. Hay casos exitosos, pero en lo general la salud de los colombianos debería ser menos costosa porque cuesta menos prevenir que curar. Entonces, si no hemos podido prevenir las enfermedades porque tenemos una tasa de ocurrencia permanente de ciertas enfermedades, ¿por qué las seguimos teniendo en presupuestos máximos que antes eran cuestas maestras y no las llevamos más bien al plan básico de salud? Y usted no tiene que ir a una tutela para que le digan que sí tiene derecho al medicamento. Además es rápida, pero tiene que ir a una tutela. Pues si usted la tiene en el plan básico de salud, simplemente va al médico y lo hace sin un requisito distinto, pero sin un problema adicional, sin una restricción de la financiación. Y lo discutimos como parte del plan básico de salud. Eso fue la segunda conclusión, depurar la deuda para discutir si son 30 billones lo que las EPS le deben a las IPS, si realmente por qué son 15 la deuda reconocida de las EPS a las IPS y cuánto puede hacer la superintendencia para decantar también esto. Pero esto es para esclarecer el escenario financiero. Y lo tercero, conclusión de la reunión, vamos a continuar las investigaciones. Aquí hay EPS que se gastan los recursos de la UPC en pago de honorarios, en intereses moratorios, en sanciones. Y lo peor y más delicado, que puede existir casos en donde algunas EPS pudieran, como en el caso de Saludcot, utilizar recursos de la UPC para construir parte de su infraestructura, inaugurar nuevas clínicas. Ahí es cuando dijimos nosotros, si tenemos evidencias más concretas de estos hechos irregulares de manejo de recursos públicos, por supuesto la Contraloría tiene que hacer uso del levantamiento del velo corporativo, pero para ir a indagar cómo se pudo haber utilizado la fachada de una EPS para mover en un holding, en una integración vertical o en cualquier otro mecanismo unos recursos para favorecer los intereses de unos terceros que son socios de unas empresas. Pero eso es una medida que debe utilizarse con respeto, con discrecionalidad, con prudencia, sin abuso, solo cuando las condiciones que la ley establezca se den claramente y la Contraloría tenga evidencia. Y en eso estamos. Tiene una lupa, digamos, la Contraloría específicamente hablando del tema del sistema de salud en las regiones, ¿no? Aquí, por ejemplo, en Quiniqué nos dimos cuenta en un viaje al Chocó de la nueva ES Hospital San Francisco, así es que lleva
cualquier cantidad abandonada. de años en crisis, pero entonces ya con un derecho de petición nos dimos cuenta que eso, a corte de abril, que los pasivos del hospital eran poco superiores a 30.000 millones y las EPS, y entre otras, le debían cerca de 17.000 millones. Y luego también todas las inyecciones de plata que se le ha hecho desde el gobierno nacional a ese hospital y todavía sigue sin poder resolver los temas. Y aparte de todo nos habían dicho que en anteriores ocasiones pues muchas veces la cartera de las EPS se resolvía como usted nos debe 17.000, pero resulta que yo tengo 10.000, no tengo 17.000 para sanear la deuda que tenemos. Entonces, eso como un caso específico, pero supongo que en diferentes partes del país pasan cosas muy diferentes. ¿Cómo ponen ustedes la lupa en las regiones y en eso? Porque allá es más complicada la situación para los colombianos que están accediendo a la salud. En la red pública hospitalaria, la pública está colapsada, está desfinanciada, está asfixiada por dos razones. Una, porque finalmente es la que recibe la mayor demanda de la población que requiere la prestación del servicio primario, la consulta externa, la valoración, y eso es cotización y facturación. Pero tiene un problema, y es que cuando las EPS tienen que reconocerle toda esa facturación, pueda que se la reconozca, pero el problema no es de que se la reconozcan, es que le paguen. Entonces venimos con insuficiencia de recursos de la UPC, con un incremento de la demanda de atención, con un reconocimiento parcial de la deuda. Entonces las EPS tienen obligaciones y acreencias con sus proveedores, las IPS, con sus proveedores, esperando que la EPS le reconozca, pero no solamente que le reconozca, sino que como no le reconoce todo, le paga también parte de lo que le reconoce. Y generalmente las EPS hemos visto casos donde le paga, cuando están en integración vertical, primero a sus privados o a sus filiales y por último a los públicos. Entonces, hay incumplimiento de pago de las EPS con muchas IPS. Entonces aquí sí hay que revisar cómo funciona el sistema, cómo hacemos más óptimo la operación de los recursos, más eficiente los recursos, de tal manera de que si el pago directo es bueno, ayuda a que las IPS puedan prestar el servicio de manera eficiente y no se asfixien, porque yo no sé cuánto, porque no lo hemos evaluado, terminan siendo intereses moratorios y pagos que hay entre obligaciones de banco, entre prestadores primarios, entre proveedores, que terminan también generando una carga adicional al sistema, o la misma carga que nadie ha evaluado, y esto lo digo por primera vez, cuando hay decisiones judiciales, que las respetamos muchísimo y las valoramos, y le cargan algo que no está en el plan básico de salud, le dice, como usted es una persona con cierta discapacidad o limitación, usted tiene que tener un acompañante, la EPS le tiene que pagar un transporte, le tiene que dar el pañal, le tiene que dar tal cosa. Es decir, hay una carga adicional que también tiene el sistema de salud que no estaba previsto en el plan básico de salud. Todo esto de la reforma tiene que servir para discutir todo eso. ¿Cómo financiamos eso? ¿De qué manera? ¿Cuáles son todas las variables que se le han pegado que han hecho que los recursos de la salud hoy no sean suficientes? Eso lo diría usted que debería ser discutido con calma, porque es que aquí tenemos muchos puntos sobre la mesa. Sí, he mencionado varios temas, pero el principal de ellos es realmente cuánto cuesta financiar esto, qué tipo de enfermedades deben estar más incluidas en el plan básico de salud y cómo podemos hacer para que sea más eficiente el uso de los recursos, porque si hay irregularidades en el manejo. Es decir, no es un secreto para los colombianos que ha habido siempre ciertas dudas, inquietudes sobre la eficiencia de la inversión de los recursos de la salud de los colombianos. Contralor, cambiando de tema al tema energético, ¿no? Ustedes hacen también pues una advertencia importante al gobierno nacional con el tema de un problema de institucionalidad que de pronto se esté presentando en este momento en la CREC, sumado que ahorita pues estamos enfrentando el fenómeno del Niño pues que afecta a diferentes partes del país. ¿Hay riesgo de racionamiento, de apagón en Colombia en este momento, según lo que ustedes ven? La semana pasada le hicimos llegar al señor presidente un informe que elaboramos aquí en la Contraloría, que tiene un listado, quizás no de todos, pero un listado de los principales proyectos de generación de energía alternativa que tiene Colombia, que están en La Guajira, en Cundinamarca, en el Valle, en muchos otros departamentos que hemos identificado, que pueden estar produciendo un promedio de 3.000 megas.
proyectos que no están por falta de infraestructura para el sistema interconectado, porque le falta una licencia, un trámite. Y le hemos dicho al gobierno, primero revise este tema de cuánta energía puede haber disponible adicional hoy en proyectos que ya están casi para operar. Y mire cómo establece un mecanismo transitorio que regule esas dificultades que hay en la conectividad de estos proyectos al sistema. Y ahí nos desprendemos de la explicación de lo que ha dicho la Contraloría, porque advertimos 3 tipos de apagones. Un apagón institucional, es necesario que se designen todos los comisionados de la CREC. No puede un país funcionar con una institucionalidad de esa manera para que se tomen decisiones con determinación, se revisen en profundidad. Puede haber un apagón financiero, porque son más de 6 billones de pesos de deudas que tiene el gobierno con los comercializadores, los que llevan la energía. Entonces, eso puede generar un apagón financiero, porque estos comercializadores, por ejemplo, para esta última temporada, tienen que volver a comprar energía para cumplirle a los clientes, a ustedes, a nosotros, la energía que necesitamos en las casas o en las empresas. Cuesta un poco más. Y si tienen una deuda que no le pagan, por supuesto están desfinanciadas para cumplir con eso. Y puede haber un apagón energético, que es el más grave de todos, y es si llegara a llover menos el otro año de lo que ha seguido lloviendo, por supuesto la matriz energética nuestra, el 65% de ella depende de la energía hidráulica. Entonces imagínense los embalses teniendo menos energía, menos agua, menos capacidad de producción de energía. ¿Qué pasa con energía? Cuesta más. ¿Por qué le hemos dicho al gobierno que conecte todos estos proyectos de los que le hablamos rápido? Para que el sistema tenga más energía. ¿Con qué propósito? Con 2 propósitos. Primero de ellos, que si hay más energía en la bolsa, la energía cuesta menos. Si hay menos energía en la bolsa, la energía cuesta más. Es decir, que si no incorporamos estos proyectos, la energía que compren los comercializadores en enero, que nos van a vender a usted y a mí, va a costar más. Si conectamos estos proyectos, va a haber más energía, son las reglas de la economía, la energía va a costar menos. Y lo segundo, y más importante de ello, en septiembre y octubre, por ejemplo, de este año y noviembre, llovió el 50% menos de lo que llovió en otros años. Lo que significa que ya hoy hay menos agua de la que teníamos disponible. Y si el fenómeno del Niño se va a agudizar en el primer semestre, vamos a tener menos agua. Estamos hablando de que el 65% de la energía la producimos con agua. Hidroituango se está conectando. Pero el país tiene un problema, y es que cada año nosotros crecemos en 7% la demanda. Es decir, que en 10 años vamos a necesitar el 70% de la energía que tenemos hoy. Es decir, 2 hidroituangos más, 2 embalses más. Entonces también le estamos diciendo al gobierno, oiga, usted tiene que tener la precaución de planear cómo va a prever la demanda que le corresponde, como habla el concepto de desarrollo humano. El desarrollo humano sostenible es la capacidad que tenemos las generaciones futuras de resolver nuestros problemas, sin comprometer la de las futuras de resolver lo suyo. Es decir, no le podemos decir que en 10 años que se va a necesitar el 70% de la energía que consumimos hoy actualmente en Colombia, lo resuelvan en 10 años las otras generaciones, o los otros presidentes, o los otros ministros. Es un problema de planeación que tiene que ver cómo resolvemos lo inmediato, que es el fenómeno del Niño del primer semestre, y cómo resolvemos la demanda que se incrementa cada año, que es la energía que vamos a necesitar. Por eso hemos dicho, lo inmediato, ¿cómo? Conecte todos los proyectos que pueda al sistema interconectado, para que cuando vaya la energía subasta el otro año cueste menos, no nos afecte el bolsillo, y tengamos energía suficiente para soportar que los embalses bajen, porque el sistema interconectado va a tener energía. Es muy sencillo, lo hemos dicho claramente, sin ningún tipo de irrespeto, con el mayor cometimiento posible para que el Estado entienda, en este caso el Ejecutivo, que es una valoración real que tiene que hacer sobre los riesgos que tiene el sector. Y financieramente, ¿qué efecto podría tener sobre comercializadoras y demás, incluso también sobre el usuario, soluciones como de pronto tarifas justas, que de pronto se llegue a pensar como en congelar algo o incluso utilizar la opción de la opción tarifaria? Es que aquí hay una cosa que es el cargo por confiabilidad, que está en la tarifa, que se lo cobran a usted y a mí, y es lo que garantiza que el comercializador pueda mantener el negocio. Es lo mismo de los peajes. Si yo congelo la tarifa de energía, alguien la tiene que pagar. Y fue lo que pasó con la deuda de los 6 billones. Cuando estuvimos en pandemia, el gobierno pasado congeló muy bien por la crisis sanitaria, pero hay que pagar la deuda. Y el privado no la puede pagar, como hay que pagar el billón de pesos que se debe por la congelación de tarifas de peajes.
Entonces, la decisión no puede ser esa, la decisión es una, ¿cómo conectamos todos los proyectos que están disponibles para aportarle energía al sistema? Para que yo en la subasta, como funciona la economía, son magnitudes directamente proporcionales. Si yo tengo más energía, pues por supuesto la energía me va a costar menos. Si tengo menos energía me va a costar más. Son las reglas de oferta y demanda. Funcionan para comprar cualquier producto, también funciona para comprar la energía. ¿Quién la comercializa? XGM, que es una empresa pública, pero toda la consolida el sector. ¿Y cuál es la segunda solución? ¿Cómo vamos a planear los otros megaproyectos? Es que hoy estamos hablando de conectar las otras 2 turbinas de Hidroituango. El proyecto Porce que fracasó. Pero, ¿cuáles son los nuevos proyectos que estamos planeando en la actualidad para producir más energía? ¿O es que acaso no vamos a tener más demanda energética? Si ya tenemos claro, es lo que le pasaba con las enfermedades, ya tenemos claro cuántos colombianos nos enfermamos, ya tenemos claro que todos los años necesitamos un 7% más de energía. Entonces, si nosotros en estos 4 años no planeamos nuevos proyectos, no abrimos nuevas convocatorias para proyectos alternativos de energía, como estos de los que les estoy hablando, que van en la transición energética. Son proyectos que están produciendo energía eólica, energía alternativa, con fuentes limpias, con energía verde. ¿Cómo hacemos para que el país siga estimulando que la inversión privada llegue, que vengan y vamos a subastar cuántos megas más en estos años? Porque es que si no lo hacemos, la Contraloría está advirtiendo que no solamente el apagón del fenómeno del Niño, sino que vamos a tener dificultades para tener autonomía energética, suficiencia energética. Entonces, ¿qué vamos a hacer? A comprar energía a Ecuador, gas a Venezuela. ¿Y cuánto presta o cuesta la energía gas más? Aquí hay un razonamiento muy sereno, muy claro del sector, que queremos que el gobierno lo tenga igual de claro, y seguramente así es, pero también que tome las medidas y haga y emprenda las acciones para que esto pueda continuar sin ningún contratiempo y en el sector energético no tengamos las dificultades que estamos hoy advirtiendo. Que entiendo ese es el debate al que ustedes están invitando con todo el tema de la transición energética, los objetivos del gobierno y demás, ¿no? ¿Cuál es esa conversación de país que ustedes están promoviendo desde la Contraloría con el tema de la transición? Hay una preocupación. La transición tiene varios sectores o varios aristas de discusión. Hay una que hemos discutido y es, nos preocupa de sobremanera que el gobierno no le otorgue más licencias de explotación a las más de 2.100, 2.500 en promedio licencias actuales de exploración que hay, que están viendo si hay gas, si hay petróleo, si hay minerales. ¿Por qué razón? Porque por ese sector de exploración y explotación de hidrocarburos, el país recibe anualmente 83 billones de pesos. Entonces es un país pobre. Colombia no es un país rico. Aquí lo decíamos ahorita, discutimos cada 3 años una reforma tributaria de 20 billones. ¿Y cuánto nos cuesta? La gente sale a las calles cuando hay una reforma. Dice, no queremos más impuestos, nos están asfixiando, la clase media va a desaparecer, debemos poner los impuestos a los ricos, no a los pobres. La discusión de la reforma. Quitarle progresivamente al presupuesto de la nación 83 billones de pesos sin tener claro cómo lo vamos a reemplazar en la matriz financiera afecta la regla fiscal de mediano y largo plazo. Y la Contraloría tiene que decirlo, señores, ¿cómo vamos a resolver la incorporación de estos recursos al presupuesto? Que Ecopetrol va a hacer una transición y que se va a meter en energía, ¿cómo lo va a hacer? Explíquele al país eso y dele tranquilidad a todos los sectores de que estamos en una transición responsable y justa. Porque hoy seguimos recibiendo en estos 3, 4 años del actual gobierno estas regalías. Pero si estas decisiones tienen un impacto, desestimulan la inversión privada, no llega más inversión privada, se van las empresas que están, se liquidan anticipadamente los contratos que existen, por supuesto, esos recursos por exploración y explotación de hidrocarburos empiezan a bajar. Entonces, pueda que en 5 años de 80 billones pasemos a 70, o en 6 años pasemos de 70 a 50, y en 10 años por hidrocarburos no tengamos nada, con la premisa de que debemos cuidar exclusivamente los recursos naturales, que es cierto, un país como el nuestro lo tiene que hacer, y el gobierno está planteando una alternativa de mirar cómo canjea parte de la deuda externa con reemplazar en la matriz eso y utilizar esos recursos para acá los otros sectores, que lo haga, pero que lo haga bien, que le enseñe al país cómo lo va a hacer, para que genere la tranquilidad de que las economías de la nación no se van a ver afectadas.
Porque la mayoría de la plata de las regalías, ¿en qué la utilizamos? En parques, en escuelas, en hospitales, en vías de cuarta generación, de quinta generación, quizás ahora con el gobierno de sexta generación. Entonces, fíjense que ese solamente arista de la transición energética tiene que mirarse con esa profundidad. Pero también el país tiene que decir, aquí hay una reglamentación, un COMPES, hay ley suficiente para hablar de transición. Supongamos que queramos decir que en Colombia en el 2050 no va a haber más carros por combustible, que se muevan con gasolina, sino eléctricos. ¿Cuánto le cuesta a usted hacer el cambio de su carro? ¿Va a tener un subsidio para eso? No lo va a tener. ¿Va a pagar el arancel, la importación o no la va a pagar? ¿Cómo se va a hacer? O si usted está pidiendo que cambie todos los electrodomésticos de su casa, sobre todo aquellos que contaminan más o consumen demasiada energía porque no son AAA o X, ¿cómo lo va a hacer? Es decir, la transición energética tiene un costo, sea que usted la vaya a hacer en la casa, en la empresa o en un sector de la economía. ¿Cómo la va a hacer? ¿Cómo la va a financiar? ¿Cuánto va a durar? ¿Y de qué manera? Es lo que nosotros le hemos pedido a la cabeza del sector, que es el ministro de Minas, porque esto es intersectorial, le dé a la Contraloría para que conozcamos nosotros, primero, que no va a haber un desequilibrio en las finanzas, va a haber mucha afectación de empleos, cómo se va a reemplazar eso y cómo se va a financiar esto en el mediano y en el largo plazo. Bueno, Contralor, pues muy interesante esa conversación que ustedes proponen de un tema tan grande y tan transversal ahorita para Colombia como es el tema de la transición energética. Ya últimas dos preguntas. Un tema en el que se metió la Contraloría también es este giro de nómina por 2 o por 3 que se le hizo a algunos funcionarios del Estado. El ministerio ya dijo que pues algunos definitivamente no querían devolver el dinero. ¿Cómo fue la acción de la Contraloría en ese caso? Y bueno, ¿cómo sería, en ese caso, cómo se haría para recuperar ese dinero que algunos funcionarios no quieren devolver? Nosotros a través de la Diari, que tenemos más de 12.000 fuentes conectadas de información, podemos hacer un monitoreo en tiempo real del presupuesto, de los contratos, de los giros. Hace unas semanas tuvimos un corte de ese informe y por lo menos ya hoy tenemos claro que 17.000 millones de pesos va a ser difícil que el Estado lo recupere. Por una razón, y es que de todos esos giros que se hicieron, lamentablemente hay muchos colombianos que están endeudados en toda su capacidad. Entonces, son colombianos a los que le llegó el recurso y automáticamente todas las acreencias las hicieron. Es decir, que ahí no opera el primer elemento, que es la devolución voluntaria. Yo los tengo en la cuenta, yo los devuelvo. El Estado no puede retener un salario. Tiene que revisar cuál es el mecanismo legal para hacerlo, porque a usted le pagaron, usted tiene la necesidad de devolverlo, usted puede con control interno adelantar el proceso, es decir, hay que adelantar un mecanismo para que el recurso se reintegre. Pero usted, desafortunadamente, no le puede el segundo salario retenérselo. Usted lo tiene que recibir o usted tiene que autorizar que lo haga. Es decir, hay varias situaciones a las que le estamos haciendo seguimiento, por eso adelantamos una indagación preliminar, pero hoy tenemos claro que hay unos recursos que hoy son irrecuperables. Contralor, ya para finalizar, pues usted sigue Contralor en funciones, ahorita ya se está empezando pues el proceso de elección, pues que tiene su propio calendario, pero al tiempo pues está pues este recurso del Contralor Carlos Hernán Rodríguez, que pues también tiene su recurso para ver si de pronto puede restituirse. No se ha dado esa decisión de la Corte. ¿Cree que el calendario del Congreso debería esperar a que haya un fallo en ese sentido? El país tiene que tomar todas las decisiones con reposo, con responsabilidad y ajustadas a la norma. Se lo voy a plantear muy concreto. El día 1 de la salida de la decisión del Consejo de Estado, cuando declaran la nulidad de la elección del Contralor Carlos Hernán Rodríguez, el escenario era: el Congreso tiene que hacer una elección y el vicecontralor tiene que asumir mientras el Congreso elige. Si no hubiese pasado nada después de esa decisión, ese era el escenario de hoy. Pero como hubo unos hechos sobrevinientes jurídicamente evidentes, ese no es el escenario de hoy. Porque hay una tutela que está en el órgano de cierre constitucional, que es la Honorable Corte Constitucional.
que no solamente seleccionó la tutela, sino que la llevó a sala plena y estableció un cronograma para decidir sobre ella. ¿Qué puede decir la honorable Corte? Lo que en su sabiduría decida. Si le reconoce que le violaron los derechos, si reconoce que hubo irregularidades en el concurso y declara una nulidad total o parcial del proceso. Es decir, lo que la Corte decida siempre lo va a respetar la institucionalidad colombiana. Pero como la Corte no ha decidido, el gobierno, el Congreso no puede desconocer que hay una decisión que afecta a todo lo que ellos hagan. Pero lo más grave es que el Congreso no puede desconocer que las razones por las que está hoy Carlos Hernán fuera del proceso no tienen nada que ver con él, con los derechos que sí le afectaron. Porque él cumplió los requisitos, sacó el primer puesto en el examen, se presentó al concurso, se presentó a la entrevista, se sometió a la elección política de mayoría en el Congreso Pleno. Y el Congreso no ha reconocido, quizás con la profundidad que debería, de manera muy serena, que los argumentos que estableció el Consejo de Estado están relacionados con una alteración al procedimiento que el Congreso hizo para elegir un contralor. Por lo tanto, si lo que está evaluando la Corte Constitucional es qué pasó con ese procedimiento que declaró la nulidad, no debería adelantar otro procedimiento que además ya hay muchas voces advirtiendo que violó el principio de publicidad, que no está teniendo en cuenta los requisitos de legalización, que no convocó a la comisión de administración, que no hay universidad contratada. Entonces pareciera que se quisiera elegir un contralor antes de que la Corte decida con qué intención. Supongamos que la Corte decida cualquier cosa, va a tener una afectación con lo que decide el Congreso. Entonces, sí vale la pena que el país demos pasos serenos, reposados, en todos los campos. Nosotros respetamos la autonomía del Congreso, no nos hemos ni nos vamos a pronunciar, el concurso está abierto, no sabemos cómo va a ser el desarrollo de él mismo. Y yo voy a estar aquí en el cargo hasta que o el Congreso elija un contralor, porque si lo elige, lo tendrán que posesionar y yo hacer la entrega, o hasta que la Corte decida cualquier cosa y eso tenga un efecto sobre lo que el Congreso tenga que hacer o sobre la restitución de los derechos que tenga que tener el contralor. Mientras tanto, aquí hemos estado respondiéndole a los colombianos y trabajando con todos los funcionarios de la Contraloría, a quienes les agradezco muchísimo todo el acompañamiento, la dedicación y el esfuerzo que han tenido para que hablemos hoy con el balance que le hemos presentado a ustedes. No, así es, Contraloría, además que en esta entidad del trabajo tiene que seguir, ¿no? A pesar de cualquier cosa. De verdad, muchísimas gracias por su tiempo para esta entrevista, para contarnos todo esto aquí a la audiencia de quienique.com. A ustedes muchas gracias, felicitaciones. Muchas gracias también a los que nos acompañaron en este espacio con el contador Carlos Zuluaga, el contador de funciones Carlos Zuluaga, y los invitamos a que nos sigan aquí en quienique.com. El placer de saber, ver y oír más.